Hoy llegaste con un problema que es muy recurrente a esta altura del año para varios porteños, sobre todo, que son estas alergias que nos producen la estacionalidad, ¿sí? Y no un alimento y no ese tipo de cosas. Así que vamos a hablar con el jefe de las secciones de alergia de adultos y pediatría en el Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Claudio Parisi. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Bien? Hola Mario, hola a todos. Un gusto hablar con ustedes. Un gusto también para nosotros y gracias por el tiempo. Me imagino que a las 9 de la mañana estará ardiendo su vida. Así que le agradecemos. Doctor, no sé si acá ya empezamos a escucharlo usted. ¿Están todos con alergias ahora? ¿Por qué? ¿Por los plátanos? ¿Por la estacionalidad? ¿Es común en otras partes del mundo? Bueno, es común en otras partes del mundo que cuando empieza la primavera aparecen pólenes y las personas que tienen alergia a pólenes empiezan a tener síntomas muy molestos con mucho impacto en la calidad de vida. Los que sufren las rinitis o las conjuntivitis alérgicas en esta época van a entender lo mal que se sienten cuando empiezan a aparecer los pólenes. Sabe, doctor, que tengo un hijo, a Matías, que es totalmente alérgico y tiene razón, lo destruye. No Sí. puede abrir los ojos. Hay días en donde le es realmente muy difícil llevarla adelante. Es verdad, es verdad. Esto, digamos, genera inflamación en la nariz, en los ojos, puede producir asma también, y esta es la época en la cual, no todos los alérgicos, porque si uno piensa en los alérgicos, en general, la mayoría de las personas tienen síntomas todo el año, por alergenos, o sea, las cosas que están en el aire y producen alergia, que son perennes. Pero en esta época del año, sobre todo desde fines de agosto hasta mediados de diciembre, empiezan a aparecer pólenes de árboles, que nosotros llamamos árboles de polinización temprana. Estos son el plátano y el fresno. El fresno, por ejemplo, es el árbol más plantado en la ciudad de Buenos Aires. El 40% de la arboleda son fresnos. Y un porcentaje alto también son plátanos, que son los árboles que la gente habitualmente relaciona con los síntomas de la alergia. Claro. Porque es el polvo más grande que vemos, ¿no? Flotando. Es lo que más se ve. Sí, es lo que Exacto. más se ve. ¿Qué tal, doctor Nacho Corral? Acá lo saluda y un paciente que sufre, en este caso, parte de las alergias. ¿Cuáles son Antes que nada, si le vas a preguntar algo personal, ya pedile el número, mandáselo, aunque sea obra social, pagale. Preguntas genéricas de las cuales me voy a apropiar de las respuestas. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las soluciones inmediatas a este tipo de alergias y si hay soluciones a largo plazo también? Sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer. No hay nada curativo. Si esa es una pregunta, claro. No se pueden curar actualmente las alergias. ¿No se curan? Pero lo ideal sería, en primer lugar, saber que uno es alérgico y a qué cosa, para saber además si podemos hacer algo para evitar lo que produce alergia. Es muy difícil evitar pólenes, obviamente, pero se pueden tomar en cuenta algunos tratamientos preventivos. Si uno sabe que tiene alergia a los pólenes de esta época, unos días antes, 15 por lo menos, deberíamos comenzar a usar algún tratamiento preventivo. Y ahí tenemos desde antihistamínicos, que son medicamentos de los más conocidos, hasta spray nasales que tienen dosis muy bajitas y muy seguras de corticoides que son efectivos para prevenir los síntomas. Eso es lo más rápido, ¿no? Tener una medicación ajustada para cada paciente de acuerdo a la alergia que cada paciente tenga y a la gravedad de síntomas que tenga. Y después, si uno conoce su alergia, también hay tratamientos que se llaman inmunomoduladores, que en lo cual, digamos, son tratamientos muy conocidos y muy viejos, tienen más de 100 años, que son las vacunas o la inmunoterapia para la alergia. No es tan rápido la respuesta, pero a mediano plazo puede producir que los pacientes tengan menos síntomas y menos necesidad de medicación. Tardan unos 3 años más o menos estos tratamientos, tienen esa duración, y el efecto puede durar entre 5 y 10 años más. Doctor, al ser usted alergólogo, ¿no? Alergólogo. Sí. Me imagino que hay que diferenciar un poco, ¿no? Lo que son las alergias estacionales que las alergias a, no sé, comidas, medicamentos y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Me imagino que los tratamientos serán muy distintos en encontrar esa alergia que uno tiene siempre encima con esta que pasa cada tanto. Exacto. Las alergias más frecuentes son las respiratorias, la rinitis y el asma van a la cabeza. Se calcula por un estudio que se hizo hace un par de años en la Asociación de Alergia que más o menos hay 11 millones de argentinos que sufren rinitis alérgica. ¿11 millones?
Sí, es un 20% de la población que tiene rinitis alérgica, de acuerdo a este estudio en nuestro país. Okay. Y es un porcentaje muy alto, o sea, es la enfermedad respiratoria más frecuente. Claro. Entonces, a todos estos pacientes pueden tener síntomas todo el año, por ejemplo, si tienen alergia a ácaros, o pueden tener síntomas estacionales si tienen alergia a pólenes. Pero la mayoría de los pacientes tienen las dos cosas, tienen alergia a pólenes y alergia a ácaros. Entonces nosotros vamos a encontrar síntomas todo el año, a predominio de otoño e invierno cuando tienen alergia a pólenes y empeoramientos en la primavera. Claro. Doctor, ¿y este tipo de alergias, una vez que ya está diagnosticado, que se sabe específicamente lo que es y se hace este tratamiento, es el mismo tratamiento de acá a toda la vida? ¿En algún momento uno siente que puede llegar a parar y deja el tratamiento y eso se revierte de nuevo los síntomas? ¿Cómo es a largo plazo? ¿Cómo funciona el tratamiento a largo plazo? El tratamiento, digamos, depende de cada paciente y puede haber pacientes que tengan síntomas en forma constante y muy molestos, otros que tengan periodos en los cuales los síntomas desaparezcan o se atenúen y vuelvan después. O sea que es muy importante en ese caso que cada paciente haga un seguimiento con el médico para poder ajustar el tratamiento y que el médico le enseñe al paciente, al ser una enfermedad crónica, Claro. cómo ajustar también el tratamiento y cómo usar medicamentos que no le hagan mal. Claro. Hago esta aclaración porque hay medicamentos de venta libre que son descongestivos, que son esas gotitas o sprays que uno se pone en la nariz y rápidamente se destapa, ¿no? Porque la obstrucción nasal es uno de los síntomas más molestos de la rinitis. Pero si uno los usa muy seguido, tiene un montón de efectos adversos, inclusive terminar por rinitis a causa del medicamento, generando una dependencia del uso del mismo. Yo tengo amigos que se hicieron más adictos que la cocaína, eso. Genera adicción. Que no pueden dormir sí. si no tienen el frasquito al lado de la mesita de luz. Sí, es verdad. Genera adicción, acostumbramiento, cosa que no pasa con los corticoides de acción local, que la gente le tiene miedo a los corticoides habitualmente, pero el spray nasal con corticoides suele ser una medicación muy efectiva y muy segura. Doctor, le agradezco el tiempo, la verdad, y lo claro que ha sido en todas sus declaraciones, pero quiero aprovechar, también a mí me parece que vi también en los últimos tiempos un montón de medicamentos de venta libre que se habla sobre alergia que antes no había, la loratidina y ese tipo de cosas. ¿Es para todo el mundo realmente ese tipo de antialérgicos? De medicamentos. Sí. Sí, antialérgicos. Son medicamentos seguros. No, ahora, para todo el mundo sería ideal que sea indicado por un médico, claro. Eso es lo que corresponde, pero son medicamentos muy seguros siempre que se hable solo de antihistamínicos. Si hablamos de antihistamínicos con corticoides, ya la dosis de corticoides es mayor porque se venden en forma combinada, o descongestivos, bueno, eso no debería ser una medicación de automedicación. Pero los antihistamínicos de venta libre suelen ser medicamentos que para el que se conoce alérgico y los toma esporádicamente, pueden ser, digamos, una medicación bastante segura. Siempre aconsejo que esto sea indicado, por supuesto, por un médico. Muchos dicen que si uno lo toma seguido esto ya después no hace efecto. ¿Es así o es un mito? Los antihistamínicos no tienen ese problema, tampoco los corticoides de acción local. Lo que puede pasar es que los síntomas sean más graves un año o una temporada y que requiera no solamente antihistamínicos, sino algún otro tipo de medicación. Claro, sos vos, no el medicamento, el problema. Exacto, sí. Para terminar, doctor, le agradezco muchísimo las declaraciones y me quedo entonces con esto. ¿Esto pasa o pasa más allá de los árboles que haya en todo el mundo, la época de septiembre, cuando empieza a resurgir todas las plantas, las flores? Trae problemas a la gente con alergia. Da lo mismo si tenemos plátanos, si tenemos tilos, tengamos la especie que tengamos en cada ciudad. A ver, las alergias dependen de las especies que tengamos en cada ciudad. Y no son los pólenes, sino somos nosotros, como la frase de recién. Perfecto. Entonces, si en cada ciudad hay diferentes arboledas o diferentes plantas, en esa ciudad va a haber más alérgicos a esas plantas. Entonces, a nosotros nos tocó tener plátanos y fresnos, entre otros, ¿no? Porque por supuesto hay otros pólenes, hay otros que son pólenes de pastos, que están en todo el mundo y que aparecen un poco más tardíamente, pero bueno, nuestras alergias van a depender del lugar donde vivimos. Entonces habría que cambiar los plantas, habría que cambiar la vegetación.
Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Como les dije antes, no tiene la culpa el árbol. Tenemos que cambiar algunas cuestiones de nuestra forma de vivir que nos hacen cada vez más alérgicos, ¿no? Que esta vida encerrados bajo el techo, con poco contacto con la naturaleza, muchos nacimientos por cesárea, un montón de cosas que comienzan a aparecer desde la niñez y que van generando las alergias en el futuro. Doctor Claudio Parisi, le agradezco muchísimo su tiempo y lo claro que fue. Ha sido un placer, ¿eh? Y bueno. Espero que Nacho se mejore, entonces. Sí, ojalá. Le agradezco mucho, doctor. No sabemos qué darle, creo que le voy a recetar algo con corticoides, doctor, ahora que lo pienso. Le mando un abrazo. Cuidado con la medicación. Sí, Abrazo grande. pero no, casi médico. Un abrazo.